Hay una historia en la Biblia que los pastores casi nunca predican, no porque no la conozcan, sino porque no saben cómo explicarla. Un hombre extendió la mano para evitar que algo sagrado cayera al suelo, y en ese instante exacto, Dios lo mató, sin advertencia, sin juicio previo, sin explicación registrada en el texto. El gesto duró menos de un segundo. La muerte fue inmediata. Eso no es una metáfora, eso no es una alegoría. Eso es lo que dice el texto, palabra por palabra, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Y si alguna vez te has preguntado cómo se supone que debes confiar en un Dios que a veces actúa de formas que ninguna lógica alcanza a explicar, entonces este caso lleva siglos esperándote. Retrocedemos al año aproximado de 1010 a.C. David acaba de ser ungido rey sobre todo Israel, no solo sobre Judá, sobre las 12 tribus. Es el momento más alto de su vida política, y David lo sabe. Hay algo que quiere hacer para marcar ese momento, algo que le dé peso espiritual a su reinado recién consolidado. Quiere traer el Arca del Pacto a Jerusalén. El arca no era un objeto religioso cualquiera. Era, según los textos, la presencia física de Dios habitando entre los hombres. Una caja de madera de acacia recubierta de oro puro, con 2 querubines extendiendo sus alas sobre la tapa. Dentro, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, una vasija con maná del desierto y la vara de Aarón que floreció. No era un símbolo, era el trono portátil del Dios de Israel. Y existían instrucciones muy precisas sobre cómo debía moverse ese objeto. Instrucciones que no venían de una tradición oral vaga, venían escritas. En Números, capítulo 1, los textos especifican con detalle quirúrgico que el arca debía ser transportada en hombros humanos, usando varas de madera insertadas en anillos de oro a los lados. Los encargados de hacerlo eran exclusivamente los levitas de la familia de Coat. Nadie más podía acercarse, nadie más podía tocarla. El texto no deja espacio para ambigüedad. Tocar el arca directamente significaba muerte. Esa ley existía antes de este incidente. No era nueva, no era desconocida. Ahora entra Usa, y aquí es donde el caso se complica de una manera que los historiadores llevan siglos intentando desenredar. Usa no era un extraño. No era alguien que llegó de otra nación sin conocer las reglas. Usa era hijo de Abinadab, y el arca había estado en la casa de su padre durante 20 años. 20 años viviendo en la misma propiedad que el objeto más sagrado del mundo. Usa había crecido literalmente al lado del arca. La conocía las reglas, las había escuchado, las había visto aplicarse, las había respirado durante toda su vida. Si había alguien en Israel que sabía exactamente lo que estaba prohibido, ese alguien era Usa. Y aún así, ese día, algo salió mal. El arca iba montada sobre un carro nuevo, tirado por bueyes, en una procesión que los textos describen como masiva y festiva. David había reunido 30,000 hombres selectos para el traslado. Había música, había celebración, había una energía colectiva que hacía sentir que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. Pero en un punto del camino, en un lugar que los textos llaman la era de Nacón, los bueyes tropezaron, el carro se sacudió, el arca comenzó a inclinarse, y Usa, que iba caminando al lado, extendió la mano y la sostuvo. El texto no dice que Usa dudó, no dice que Usa calculó, no dice que Usa desafió a Dios conscientemente. El gesto fue instantáneo, el tipo de reacción que no pasa por el pensamiento consciente porque no hay tiempo para pensar. El arca iba a caer. La mano de Usa la detuvo. Y en ese momento exacto, 2 de Samuel 6, versículo 7, dice esto: La ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí mismo por su atrevimiento,
y murió junto al arca de Dios, muerte instantánea, sin proceso, sin apelación, sin ninguna palabra registrada de parte de Dios explicando por qué. La palabra que los textos usan en hebreo para describir lo que hizo Usa es la que ha generado siglos de debate. En muchas traducciones aparece como atrevimiento, en otras como irreverencia, en algunas como error. Pero el término hebreo original, que los estudiosos transliteran como shal o shal, según la tradición textual, apunta a algo más cercano a un descuido, una falta involuntaria, incluso un error cometido sin intención de transgredir. Los traductores han batallado con esta palabra durante siglos, precisamente porque no encaja con la imagen de alguien que desafía deliberadamente una ley sagrada. Usa no estaba siendo arrogante. Usa estaba siendo instintivo. Y esa diferencia es exactamente donde la paradoja vive. Los comentaristas religiosos tradicionales han intentado durante siglos resolver esto de diferentes maneras. Algunos argumentan que Usa debería haber confiado en que Dios protegería su propio arca sin intervención humana. Otros señalan que la verdadera transgresión no fue el gesto final de Usa, sino el error previo de David al usar un carro en lugar de varas y hombros levitas para el transporte. Hay quien argumenta que Usa, habiendo vivido 20 años junto al arca, había desarrollado una familiaridad peligrosa con lo sagrado, una especie de normalización que erosionó el temor reverencial que el objeto demandaba. Todas estas explicaciones tienen algo de coherencia interna. Ninguna termina de cerrar el caso completamente, porque el texto no ofrece la explicación. El texto solo registra el hecho. Y David, el hombre que había organizado toda esta procesión, el rey de Israel, el hombre según el corazón de Dios, no recibió una revelación que aclarara todo. El texto dice que David se llenó de temor ese día, y luego dice que se llenó de ira. ¿Ira contra quién? El texto no lo especifica. Ira que no tenía a dónde ir porque no había un interlocutor visible al que dirigirla. David llamó a ese lugar Perez Usa, que significa la brecha de Usa, o el estallido contra Usa. Y el arca se quedó ahí, en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, durante 3 meses, mientras David procesaba lo que había presenciado y decidía qué hacer a continuación. Ahora estás tú. Y la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta en una congregación es exactamente esta. ¿Qué haces con un Dios que a veces actúa de formas que la lógica no puede seguir? No estamos hablando de un Dios que castiga a los malvados. No estamos hablando de un Dios que disciplina a los rebeldes. Estamos hablando de un Dios que, en este texto específico, eliminó a un hombre cuyo último gesto registrado fue intentar proteger algo sagrado. Y si alguna vez has hecho lo que creías correcto y la consecuencia no tuvo sentido, si alguna vez has extendido la mano para sostener algo que amabas y el resultado te destruyó de todas formas, entonces sabes exactamente qué sintió David ese día, mirando el suelo donde Usa cayó. La fe no siempre tiene respuesta. A veces solo tiene la capacidad de seguir parada frente a lo que no puede explicar. Y esa capacidad, los textos sugieren, es precisamente la forma más radical de confianza que existe. ¿Qué haces cuando Dios no se puede entender? Escríbelo abajo con una palabra, solo una. Y si hay alguien que necesita escuchar esta historia, comparte este video antes de que lleguen al final de su propio camino a Nacón.